Desde el lunes pasado con Claudio Martínez, que además de periodista es el productor ejecutivo de este programa, estamos llevando adelante una sección que hemos titulado SOS Industria. Hola Claudio. ¿Qué tal, Marcelo? Sí, la idea es, a través de SOS Industria, marcar la preocupación que existe en torno a la situación de las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente. Comenzamos el lunes pasado con el sector óptico, el sector fabricante de lentes, que vio cómo ingresó mucho más anteojos importados que en épocas anteriores. Hoy vamos a ir con otro, pero antes, para tener un contexto, tanto el INDEC como la Unión Industrial, como hoy la CAME, están marcando bruscas caídas en la producción industrial ya en el 2017, avanzando el mes de marzo, indica que el primer trimestre va a volver a ser contractivo en materia industrial. El lunes pasado fueron lentes, óptica, el turno del día de hoy es... Hoy el turno es para el calzado, la industria del calzado. Podríamos poner un título que a la industria del calzado le empieza a apretar el zapato, porque hay muchas dificultades en este sector. ¿Cuántos años dirías que tiene la industria del calzado en la Argentina? Más de 100. Sí, 120 años. O sea, las primeras fábricas de calzado en el país datan de fines de 1800. Hay más o menos 2.300 empresas. En general es un sector pyme. No hay grandes empresas de calzado. Son empresas familiares, son empresas pequeñas y fundamentalmente están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba. Vamos a una radiografía de números. Una de las pocas grandes anunció despido, ¿no? El caso de Alpargatas, tradicional empresa argentina que fue comprada por capitales brasileños. Bueno, mirá los datos de la industria del calzado. En 2016 la actividad cayó un 4,6%, caracterizado por la caída del consumo, el aumento de los costos, fundamentalmente tarifas, etcétera, el aumento de las importaciones, y es una actividad que hoy está ocupando el 63% de su capacidad, o sea que tiene un 27%... Un 73%, un 27%. Hay como un efecto pinzas. Lo mismo veíamos el lunes pasado con el sector de lente, el sector óptico. Menor demanda interna, cae el mercado interno, pero aumentan las importaciones. Además le suben los costos. Un efecto pinzas que, bueno, desemboca en menor producción, menor rentabilidad y en algunos casos, lamentablemente, ajuste, achique, despidos o suspensiones. Decimos que el sector pyme es el que emplea intensivamente mano de obra. Fíjate lo que pasa con el empleo en la industria del calzado. La industria del calzado genera alrededor de 85.000 puestos de trabajo de forma directa o indirecta. Hay un montón de actividades sumadas a los puestos de la industria del calzado, como por ejemplo textil, cuero, plástico, caucho, química, que viven de esa industria del calzado. Parte de la cadena. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con la producción anual, qué vino pasando en los últimos años. Eso está en la próxima placa, donde podemos hablar de qué es lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en el año 2001. Fue el peor año en la historia para la industria del calzado y se produjeron 36 millones de pares. Se recuperó fuertemente la industria. En el 2015, 125 millones de pares. El año pasado, 111 millones de pares. Una caída de 11% en un año es una caída brusca, ¿no? Muy importante. Y bueno, coincidiendo otra vez con el aumento de importaciones. Parte de lo que se dejó de producir no es consecuencia de menor consumo, sino que se compraron productos importados. La próxima placa tiene que ver exactamente con eso y tiene que ver seguramente con el contenido de la famosa caja negra que tenés en tu escritorio. Vos fíjate cuál es el comportamiento de las importaciones en el rubro calzado. En el año 2015, 22 millones de pares. El año pasado hubo un aumento muy importante en la importación de pares de calzado. El gobierno argumenta, dice que no hay ola importadora. Cuando uno mira los datos globales, efectivamente las importaciones cayeron, pero con una particularidad. Las importaciones en varios rubros de productos finales, lejos de caer, aumentaron y aumentaron mucho. Fíjense, un 20%, incluso más, de aumento en la importación. En el caso de calzado, en óptica pasaba lo mismo. Pero ¿qué es lo que dice el gobierno? Sí. Que de todas maneras la importación ocupa en esos sectores donde aumentó en cantidad, ocupa un espacio reducido del mercado. No es así en el caso de calzados. 27 millones de pares sobre un mercado total de 130 es una porción muy considerable, cerca de
el 20% ocupado por productos Pero aparte en el extranjeros. contexto de una caída del consumo. Además. Bueno, fíjate qué es lo que pasó, porque estos números asustan, pero fíjate lo que pasaron en los primeros 45 días de este año. ¿Cuál es la tendencia para 2017? En los primeros 45 días de este año hubo un aumento con relación al mismo periodo del año pasado del 62% de las importaciones de calzado. ¿Sí? Y en la próxima placa vamos a ver cuáles fueron los países desde los cuales se importó más. Fíjate. Importaciones desde Indonesia más 83% en esos 45 días, de Brasil más 82% y de China más 73%. El gobierno está convocando al sector, viene reiterando que va a poner un freno a las importaciones, ahora a juzgar por los últimos números, recién vimos, los últimos 45 días, eso por ahora no está sucediendo. Fuimos a ver a Alberto Sellaro. Alberto Sellaro es el presidente de la Cámara de Industriales del Calzado. Y nos decía esto en una entrevista que tuvimos el otro día aquí en Buenos Aires. Bueno, realmente está un poco complicada en lo que se relaciona con el mercado interno. La baja en el mostrador nos ha perjudicado. Si bien también las importaciones han crecido respecto del año 2015, algo así como el 21% el año pasado. Estamos expectantes de cómo arranque la temporada de invierno. La temporada de invierno tiene más defensa para el productor porque generalmente de Asia entra mucho en el verano, no tanto en el invierno. Ojalá que repunte el consumo, que ese es el fuerte para poder seguir produciendo en la escala que lo hacíamos anteriormente. Por el sindicato, por Agustín Amigone, el otro día se reconoce una pérdida de casi 5.000 puestos de trabajo. Y el año pasado, respecto del año anterior, nosotros hasta el año 2015 veníamos con una propuesta interesante de producción que orillaba los 125 millones de pares. El año pasado, por el ingreso de más cantidad de pares de importación, terminamos con una producción de 111 millones de pares. O sea que el primer año, solo en el año 2016, perdimos 14 millones de pares de producción nacional. El año pasado entraron, 2016, por todo tipo de producto y origen, 27.360.000 pares. Y en el año 2015 habían entrado 21 millones de pares. O sea que ese 22%, si bien la gran proporción la importan las marcas de calzado deportivo, las 3 marcas principales internacionales, también le hace que todo lo que va al pie zapato, cuando uno se compra un deportivo no puede usar 2 pares a la vez. O sea que estamos en esa situación, ¿no? Alberto Sellaro de la Cámara de Calzado, estamos aquí para seguir con el tema y hablar de por qué la economía está tardando tanto en arrancar, con 2 diputados, José Ignacio de Mendibur del Frente Renovador, Carlos Ger del Partido Solidario y con el diputado mandato cumplido por Unidad Popular, Claudio Lozano. A los 3, gracias por venir. Muchas gracias. Para empalmar y develar el misterio, la caja la trajo José Ignacio de Mendiguren. Contá qué es lo que tiene, mostrá y contá qué es lo que tiene. Bueno, es una caja negra, ¿no? La caja negra, la que viste usan en los aviones, donde queda registrado los errores o no que puedan cometer los pilotos. Por eso quiero dejar registrado un antecedente de qué nos está pasando hoy en la producción en la Argentina. La Argentina, está claro, ha quedado carísima para producir, y no precisamente por el costo salarial o porque no sean eficiente la producción hacia afuera, ha quedado cara por la presión tributaria, por el retraso cambiario, por la tasa de interés, etc. Entonces volvemos a un viejo tema de la Argentina, que productos que en la Argentina se hicieron como una pasta de dientes, hoy la estamos importando del Reino Unido. Cuando vos hoy tenés Corega, un tema para los dientes, lo estamos trayendo de Estados Unidos. Cuando tenés algo tan simple, fíjate, como un invento argentino, si vos te acordás, fue la Bic. Sí, claro. Bueno, hoy la Argentina, ¿sabés dónde importa los lápices Bic? De Francia. La Virome, ¿no? Fue invento argentino. El invento argentino fue la Virome. La Virome, por eso, entonces no la traemos de Francia Virome. por invento argentino, la traemos de Sudáfrica. Las Vic. Las Viromes también de Sudáfrica. Así te puedo mostrar el pollo elaborado con maíz argentino, lo traemos de Brasil. Así, bueno, te puedo mostrar todo. Hay que tener cuidado, ¿no? Con todo lo que venga de Brasil, productos cárnicos de esa marca, entre otros. Zucaritas, ¿qué es? Maíz elaborado con maíz argentino. Lo traemos de Brasil. ¿Dice claramente que esto es producto importado? Por eso, lo dice chiquitito. Ahora vos fijate que hasta lo que traemos de Inglaterra, para engañar a la gente, viene en castellano. ¿Qué quiere decir?
que vos sacás un tema, hay dos temas. Primero, la pérdida de competitividad de la economía argentina, pero segundo, algo que tiene que ver con el rol de las empresas nacionales o extranjeras. Cualquier empresa de esta, ¿qué hace? Al ver que es caro producir en la Argentina, automáticamente lleva la producción a otro país donde está instalada y sigue vendiendo en la Argentina. Una empresa nacional, te podés imaginar que eso no lo puede hacer. Cuando está cara, se funde. Entonces se queda con el mercado. Ahora yo pregunto, cuando esto no lo produce una empresa local y lo importás, la tecnología, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de paquetes, importás todo. Es decir, volvés a ser una colonia. Entonces esto tiene que ver con lo que nos está pasando. Cuando vos ves que en la Argentina, sabes que nosotros con Sergio venimos de China, vemos lo que son los costos de producción allá, venimos del Valle de Río Negro, estuvimos con los productores, y vos ves que mientras en la Argentina se pudren las frutas en los árboles de la tierra más fértil del mundo y con los productores más productivos del mundo, nosotros importamos de Chile. Es decir, hoy la Argentina, en el mismo campo. ¿Está focalizado en determinados sectores o Pero fíjate, generalizado? Generalizado. Pues fíjate, yo estoy poniendo alimento, porque se entiende que si Argentina no es competitiva agregando valor en alimentos, ¿cuál es el modelo que nos lleva el gobierno? Nos lleva un modelo de primarización de la economía que solo funciona, y digámoslo, pagando bajos salarios. Entonces, nosotros, el Frente Renovador, sabés que tenemos muy clara la diferencia. Vos no corregís el ajuste, se corrige desde el crecimiento. Y esto es un camino que no tiene retorno. Le pregunto, ustedes dos son economistas con formación económica. ¿Habrán leído, habrán escuchado como una afirmación en los últimos días? Argentina, pese a esto, dicen que es un país que está muy cerrado, que importa poco y que exporta poco. Argentina es el presidente Macri es un gran generador de empleo en el exterior, porque importamos de todo, así que estamos ayudando a crear empleo en otros lados. Y el problema del empleo, como es un problema mundial, desde ese punto de vista, Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso con la afirmación que cuando uno mira y compara, efectivamente, Argentina es, en proporción a su economía, un país que no exporta e importa mucho? Pero lo que pasa es que esos cálculos se hacen estableciendo la relación entre el volumen global del comercio exterior, exportación e importación, respecto al producto. Depende de cuál sea la composición de ese volumen global. Si es más por exportaciones o más por importaciones, cambia el tipo de inserción productiva que ese país tiene. Acá la verdad que el resultado del 2016 es dramático. Porque lo que uno tiene es, primero, en materia de exportaciones, lo único que subió fue el sector agrario, fundamentalmente producción primaria, subió en cantidad primaria, cayeron las manufacturas de origen agropecuario, y cayó un 6% de las manufacturas de origen industrial. Es decir, la reprimarización ya se observa en el patrón exportador en el resultado del primer año. Y en términos de importaciones, lo que se observa con mucha claridad es que, si bien las importaciones se contraen en lo que tiene que ver con los insumos que necesita el aparato productivo para funcionar, eso se importa menos, lo cierto es que los bienes de consumo final, de estos que estaba mostrando recién Ignacio, subieron un 10% en el curso del año. E incluso en cantidades más, en cantidad más. Sí. Y en términos de vehículos importados, 34%. Vehículos importados acá a la Argentina. En el año 2016. Así que el impacto de la apertura es el que siempre ha tenido. Aparte, nadie puede tener ninguna sorpresa en esto, ¿no? Si vos vas a sostener tu modelo en un ingreso permanente de capital financiero y de endeudamiento externo, vas a tener una situación de retraso estructural del tipo de cambio que te va a demorar a la larga cualquier recomposición y te va a reprimarizar la economía Carlos, argentina. ¿cómo se hace para que los señores de Sadia, esto creo que es BRF o JBS, una de las dos grandes multinacionales, o los de Kellogg's, no razonen como un empresario y digan, me sale más barato en Brasil, que en no estos van dos casos? O... No van a razonar. Por eso hay un tema de fondo. La decisión argentina de volver al modelo de inserción pasiva en la globalización es desastroso. Ese es el tema de fondo. Vos, cuando tenés un país que necesita industrializarse, tenés que crearle condiciones para que eso sea posible. Si vos lo dejás librado a la competitividad, Argentina se va a reprimarizar
y hasta el extremo, porque no hay manera. José Ignacio dice que le resulta en general, a esta gente le resulta más caro producir acá que importarlo. Claro, Sí. pero vos tenés que no lo haría. tener trabajo acá, porque si vos importás, cada uno de estos que entra es un laburante menos, que deja de consumir. Y entonces cada vez más vas a una economía dependiente y primarizada. Ahora, Y te agrego una cosa, déjame agregar una cosa. El otro día apareció una información que las multinacionales exportadoras de la Argentina eludieron pagar en el 2016 $25.000 millones de impuestos. En el mundo 500.000. La Argentina tiene el mérito de estar cuarta en el ranking de elusión o evasión, o no sé cómo llamarlo, de estas compañías que triangulando, facturando a filiales de sus propias empresas donde hay menor tributación, etcétera, han dejado de tributar en la Argentina $25.000 millones. Imagínate qué distinta sería la situación fiscal de la Argentina. ¿Sabes cuántos son $25.000 millones? 4.4 del PBI. Curiosamente, la proyección del déficit fiscal que este gobierno tiene planteada. Concreto, en concreto. Una pregunta en concreto. Los señores que traen estas viromes de Sudáfrica, para que eso se termine, todo en español. Para que eso se termine, o prohibimos la importación, o fijamos algún cupo, o modificamos las condiciones. No, primero tenés que modificar las condiciones, porque no es que el argentino no compite porque es torpe. No compite porque paga el triple de tasa de interés que el sudafricano, porque tiene una presión tributaria que la triple que el sudafricano, porque bueno, tuvo una inflación en dólares del 30% anual, que nunca la hubiera soñado el sudafricano. Entonces vos lo querés mandar a competir, a jugar al tenis con una raqueta de pádel. Lo que vas a hacer es fundir al argentino. Pero lo más importante que lo dijo Claudio, hoy fíjate que el campo funciona bien el sector granario. Donde querés agregar valor en el campo, donde querés transformar el maíz en este pochoclo, se funden. Donde querés transformar el maíz en leche, están fundidos los lecheros. Cuando querés transformar el maíz en pollo, los traemos de Brasil. Rentable, la pampa húmeda muy rentable, el resto no. Pero eso tiene que ver, no es solamente por el hecho objetivo de la dotación de recursos naturales de la Argentina, que en determinado sector funciona. Cuando vos tomás una determinación tan estúpida como eliminar de cuajo todas las retenciones, cuando las retenciones venían calzadas entre materia prima y elaboración de producto, para que vos tenés que tener una diferencia arancelaria entre una cosa y la otra. Cuando las eliminás de cuajo, lo que haces es llevar a esa cadena de producción a ubicarse en el primer eslabón, que es el sector más primarizado de todos. Pero con entonces, maíz sin pochoclo. Pero ¿cuál? Entonces, Perdón. 20 millones de argentinos. Perdón, Claro, con un agregado que cuando vos tenías retenciones al trigo y obligación de destinar un cupo al mercado interno, el precio del trigo y de la harina era 1. Al eliminar las retenciones y al mismo tiempo liberar los cupos de exportación, el precio interno es igual al externo. Y entonces el pan aumentó el 83%. Y cuando agarrás con el maíz pasa exactamente lo mismo. Otro punto. Una cosa es del lado de la apertura y de la producción, pero si yo tengo un esquema de política que encarece el precio de los alimentos, porque en realidad lo hago nivelar en relación al precio internacional y no a la productividad real que tiene la economía argentina, y por otro lado encarezco el precio de los servicios básicos, en realidad el ingreso de la población, dominantemente del asalariado, se consume en esto. Lo que te queda para demanda industrial en el mercado interno es poquísimo. O sea, achicás el mercado interno, ingresás importados sobre la base del deterioro salarial. El gobierno... Un agravante, perdóname, fíjate, te digo, tampones para mujeres, ¿sabés de dónde? De la República Checa. Filtros para café de Alemania, todo escrito en castellano. Ahora, ¿qué es importante de esto? Además de mostrar la falta de costo argentino. Que estas empresas multinacionales que tienen espaldas para poder trasladar la producción, cosa que no puede un productor local, se te queda con el mercado. Conclusión, hacen una inversión y se adueñan del activo más importante que puede tener una empresa, un país que es su mercado. Ahora yo te pregunto, ¿en alguna parte del mundo vos desarrollás un país sin tener tecnología local, diseño local, que es a donde vamos embocados? Por eso la década del 90 nos dejó una desnacionalización del aparato productivo que esperemos no repetir.
Pero no pueden entrar inversiones al sector productivo de verdad. Cuando vos agarrás los datos globales, en el año 2016 la inversión extranjera directa fue la mitad que en el 2015. La mitad. La mitad. Y además, cuando mirás esto, los 2 primeros meses del año 2017, de los 500 millones de dólares que entraron, menos de 100 fueron inversión extranjera directa, el resto fue inversión financiera. ¿Por qué? Porque eliminaste todas las restricciones. Antes había que tener un año, una inversión que traías como mínimo y tener un encaje. Lo bajaron a 120 días, lo bajaron a 0. Hoy podés entrar por un día. Tenés prácticamente una tablita, porque tenés un tipo de cambio congelado y un rendimiento que podés obtener del 20 y pico % en las LEVAC. Hay una, mirá, ¿sabés qué es esto? Mirá, ¿sabés qué es esto? Lo de abajo es el stock de LEVAC histórico que tenían los bancos. Lo de arriba son los inversores privados que entraron a comprar LEVAC a partir de diciembre del 2015. LEVAC es un título, letras, ¿no?, del Banco Central. Fíjate, esto es... Está mal hacerlo con los colores San Lorenzo, podría ser azul y amarillo. Esto es cómo va a haber un inversor o un empresario que le interese invertir con riesgo, con todo lo demás, si puede obtener esta rentabilidad. Trae los dólares, se los lleva cuando quiera. En el medio lo pone a una tasa del 20 y pico %, se genera una rentabilidad del 20% anual en dólares. Tema de hoy, el presidente anunció un plan de estímulo a la construcción privada. Dicen que es la última, es la carta, ¿no?, la conocida hoy, como para ver si la economía arranca. Préstamos hipotecarios, plan Procrear, ¿hay alguna rebaja de impuestos para abaratar el crédito hipotecario? Vos como titular de un banco de esto conocés. ¿Cuánto creen que eso puede aportar? ¿Piensan que puede funcionar? La Argentina no va a tener ni siquiera la tasa modesta que se estableció en el presupuesto nacional del 2017, no va a llegar ni siquiera al 3,5 de recomposición, va a recuperar parte de lo perdido. ¿Estás hablando de crecimiento? Sí, no, estoy hablando de recuperación, no de crecimiento. Si le va bárbaro, va a llegar a diciembre del 2015. Exactamente. Si le va bárbaro. Ni siquiera creo que lleguen a los niveles del 2015, pero con otra composición. Con otra composición, porque la economía se recompone, pero lo que no se va a recomponer con esta lógica es el sector industrial. Eso no se va a recomponer. Ellos van a recomponer y aparte han tomado una determinación que es reactivar sin incremento de salario real. La reactivación es por aumento de la obra pública con empleo y bajo nivel de ingresos. Igual hiciste es decir, sobre patrones de desigualdad mayores y sobre un patrón productivo mucho más primario. Ahora, es probable. Date vuelta y ponete del lado mostrador del banco. No, es probable que un sector de la sociedad, por ejemplo... ¿Comprás LEVAC en el banco? Decime la verdad. No, yo jamás tuve una LEVAC. Es probable que un inquilino que tiene un alquiler ajustado por inflación le ofrezcan un crédito ajustado por inflación y lo tome porque se tira el lance de que lo pueda pagar. En el peor de los casos está igual que si hubiera tenido el alquiler. El tema es que la realidad que un buen sistema de crédito no puede ajustar por tasa de inflación porque el salario, con esta política que tiene este gobierno, va por detrás y por lo tanto la cuota se va a hacer cada vez menos posible. ¿No vas a salir a ofrecerlos? Sí, tengo que ofrecerlo porque no puedo dejar de tener un producto que tiene todo, pero tengo que ser sincero en lo que le digo. Si vos sos inquilino y estás pagando un alquiler y ese alquiler es equivalente a la cuota que vas a pagar del crédito, ¿por qué no lo vas a tomar? Pero aparte estamos hablando de créditos, ¿soy claro? De créditos a 30 años, suponiendo que la Argentina es Suiza y que la tasa de inflación se va a mantener en estos términos cuando vos tenés un problema de base que es la inviabilidad en base al endeudamiento. La Argentina incrementó el endeudamiento en un 25%, el endeudamiento externo, en un 39, en apenas un año. No, si no en apenas un año. Corrijo. El endeudamiento externo en divisas. Es más, porque para tomar el 25 sumaron del lado de la deuda el valor nominal de la deuda de los buitres. Sacale eso y vas a ver que el endeudamiento es mucho más grande. Acá lo tengo, te lo puedo mostrar. Es mucho más grande. Digo, es el 13% en términos promedio, es el 25% en términos en dólares, pero no importa. Lo que digo es absolutamente insustentable en términos de una economía que va a tener muchas dificultades para crecer. Mira, si no considero la deuda de los buitres, la deuda del sector público aumentó 39%
Porque ellos para achicar la presentación sumaron del lado del pasivo la deuda de los buitres a valor nominal. A valor nominal. La Argentina cuestionaba eso, decía que había que hacerle una quita igual que al resto. La deuda con los buitres, entonces sí es mayor. Es 39. Para terminar, no me terminó de quedar en claro. ¿Modificamos las condiciones internas o reducimos vía cupo, vía prohibición la importación de todo esto? Pero no es solamente, pero ¿por qué es una o la otra? Las dos. Claro, acá hay que replantear el sistema de precios, la relación entre precios, tipo de cambio, salario. Hay que rediscutir el carácter de la apertura de la economía argentina. Hay que rediscutir todo. Esto es un enfoque general que tiene una premisa, que es: la Argentina se ordena si rebaja su costo laboral. Esta es la estrategia que tiene esta gente. Por eso confronta con el conjunto de la sociedad, por eso tiene el nivel de conflictividad que tiene y por eso vamos a tener el paro que vamos a tener algo que tenemos el próximo jueves. Renovador que tenemos, que la Argentina se ordena desde el crecimiento, no la ordena desde el ajuste. Esto es la clave diferencia. Pero agregá una cosa. Ahora, perdóname, si esto se, digámoslo con claridad, si esto se concreta, yo acabo de venir de China, donde el 90, 80 y pico % de lo que le vendemos es poroto de soja y de lo que le compramos son productos terminados. Con esa matriz de relación con China, con otros países, el país va a la primarización de la economía, por ende es un proyecto de bajo salario. No cabe esa posibilidad o viabilidad de ese proyecto, sino es a través de competir por bajo salario. Nos oponemos del 100% a ese proyecto. Yo iba a agregar que el crecimiento es una condición imprescindible para cualquier política de desarrollo, pero no es una condición suficiente. Se puede crecer y puede aumentar la injusticia. El mundo ha crecido, aumentaron los 1.000 millonarios, que ya son 2.000 no sé cuántos, 2.043, y aumentaron los pobres. Bueno, el menemismo hubo crecimiento en varios años. Por lo tanto, si no hay políticas que hagan que ese crecimiento se distribuya, no se derrame, porque el derrame no existe, nunca existió ni va a existir, se distribuya, y eso que son paritarias libres, que negocien salarios por encima de las expectativas de inflación y no por debajo, eso es modificar una cantidad de cuestiones que hoy... Otro argumento del gobierno en estos días es que ahora que ahora estamos en una situación con precios que aumentaron, vienen aumentando, con salarios del año pasado, que a medida que avance el año, ahora cerraron mercantiles y se van a ir produciendo los acuerdos paritarios y eso va a recuperar el salario, el poder de compra y el consumo. Un 10% de retraso del año pasado. Claro. Si este el gobierno quiere decir a empatar, es que el golpe al poder adquisitivo que se dio durante el 2016 no se recupera en el 2017. Por eso digo, es una reactivación en la que ellos piensan sin aumento del salario real. Por eso están eligiendo como caso testigo el conflicto docente, por eso la paritaria del 18. La lógica hubiera sido discutir la recomposición de lo perdido por los docentes el año pasado. Tenemos claro, abrir la importación, yo te demuestro productos. Yo me acuerdo que en un programa detrás de las noticias, creo que era con Jorge Lanata en América, trajiste una caja parecida.